Hola, ¿cómo están? Eh, Estamos viendo la ley de Liebig, que habla de los factores limitantes, ¿ya? Que siempre hay un factor limitante para que una especie vegetal pueda crecer. Va a depender, obviamente, del elemento crítico que ésta necesite. Esta puede ser potasio, puede ser fósforo, u otro elemento que necesite la planta. Entonces, él la llamó ley del mínimo. El crecimiento de vegetales está determinado por el elemento cuya concentración es inferior a un valor mínimo, por debajo del cual esa planta ya no va a crecer. ¿Cuánto sirve eso? Liebig usó esta imagen de un barril, ¿cierto? Que está conformado por estas maderas, a las se denominan duelas. Liebig usó la imagen de un barril que ahora se llama el barril de Liebig para explicar esta ley. Así como la capacidad de un barril con duelas de distinta longitud está limitada por la más corta, por lo tanto, cuando llegue el agua al nivel de la limitante más corta, va a caer el agua. Entonces, ese vendría siendo el elemento crítico, ¿cierto?, para una determinada especie, bajo el cual ya no crece, ¿ya? Que puede ser potasio, ¿cierto? Puede ser fósforo, nitrato. Entonces, el crecimiento de una planta se ve limitado por ese nutriente en particular. Todas las plantas, ¿cierto?, tienen un elemento crítico respecto al cual, si no está en el suelo o está bajo el mínimo, no va a crecer bien, o simplemente no se va a dar. El elemento menos disponible en este ejemplo es el potasio, ¿cierto? Por lo tanto, hasta ahí pueden llegar los individuos de esa especie, o simplemente, si no cumplen el mínimo, suponiendo que el mínimo fuera esa raya oscura, ¿cierto? No va a crecer esa planta, no va a crecer esa planta. Entonces, esta ley del mínimo es para cada especie en particular, no es para todas las plantas. También tenemos la ley de la tolerancia del año 1913 de Shelford. Dice que todo ser vivo presenta ante los diferentes factores ambientales unos límites en los que puede vivir, tanto superiores como inferiores, entre los cuales se sitúa su óptimo ecológico. Tiene mucho que ver con la campana de Gauss que ya hemos visto, ¿cierto? Todo ser vivo presenta ante los diferentes factores ambientales unos límites en los que puede vivir, ¿cierto? Eso vendría siendo el nicho fundamental. Nicho fundamental. En todo ese rango puede vivir, pero el nicho efectivo, donde realmente desarrolla en plenitud sus capacidades, correspondería al óptimo ecológico. Veamos algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, en el factor limitante en este caso vamos a escoger la temperatura y disposición de alimentos, que tiene que ver con el fotoperiodo, cuánto sol, ¿cierto?, puede haber. Del ecuador a los polos, los animales aumentan de tamaño asemejándose a la forma redonda y se reducen todas las áreas que permiten la pérdida de calor. Un ejemplo de ello es el oso polar. Entonces, a la medida que me acerco a los polos, los animales aumentan de tamaño asemejándose a la forma redonda y se reducen todas las áreas que permiten la pérdida de calor, que puedan disipar calor. Por ejemplo, tienen la oreja más pequeña, las colas más pequeñas. A eso se refiere. ¿Para qué? Para conservar el calor, que es escaso. Un ejemplo, el oso polar, el pingüino emperador. Por ejemplo, ustedes ven que el pingüino no se parece a una gallina o un pavo, su piel es más bien aerodinámica para evitar justamente que el viento se lleve el calor. A la inversa, ¿cierto? Cercano al Ecuador, desde los polos al Ecuador, tenemos animales más pequeños,
y sus extremidades son más amplias para disipar calor. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto? El zorro del desierto. Tiene orejas largas, ¿para qué? Para desprender calor, disipar calor, para controlar, ¿cierto?, la temperatura de su cuerpo. Porque si supera un cierto límite, por ejemplo en el ser humano es 41 grados Celsius, no sé, en el zorro, se muere. También estos animales, ¿cierto?, estas especies se pueden aclimatar dependiendo de la cantidad de alimento que haya en su entorno. Por ejemplo, algunos animales invernan o caen en un letargo para disminuir su metabolismo y consumir menos energía. Esta se expresa en no alimentación, no movimiento, no reproducción y no crecimiento. Existen algunos sapos, reptiles, peces y murciélagos que caen en ese letargo. También la diapausa es el letargo de los insectos. El monito del monte, perdón, cae en ese letargo. La hibernación de algunas especies, como por ejemplo los oso pardo. Los animales entran en el periodo de sueño de manera lenta y aproximadamente cada 3 semanas, y cuando las condiciones ambientales son favorables, los animales se reactivan y orinan, pero no comen. Para salir de ese estado lo hacen de manera violenta y rápida. En el caso del oso, ¿cierto?, pardo, cae en este periodo de invernación porque producto de la nieve ya no hay tanta disponibilidad, producto del invierno no hay tanta disponibilidad de alimentos, entonces sobrevive durante el invierno hibernando, ¿cierto?, durmiendo, disminuyendo al máximo su metabolismo. Desplazamiento o migración. Hay algunos animales, ciertas especies, que migran para buscar mejores condiciones, ya sea por alimentación o de temperatura. En el caso del desplazamiento o migración trófica, es por busca de alimentos. En busca de alimentos, ¿cierto? Las golondrinas, los quepópodos marinos, los ñus. También hay desplazamiento o migración para la reproducción, como las ballenas, los sapos, los salmones, ¿cierto? Entonces siempre buscan su nicho efectivo, su estado óptimo para vivir. Por eso algunos aves, por ejemplo, en invierno migran a lugares más cálidos, o al revés, ¿cierto? Fotoperiodo. Comportamiento y funcionamiento del cuerpo según la cantidad de luz. Por ejemplo, las lagartijas, ¿cierto? En general los reptiles de sangre fría buscan el calor, porque son de sangre fría y necesitan colocarse al sol para obtener la energía para poder vivir. En el caso del búho, está adaptado para vivir durante la noche, así tiene menos competidores, y además como tiene una vista excelente, ¿cierto? Puede ver 10 veces mejor que nosotros en la noche, le permite cazar durante la noche y así evitar sus competidores del día. Factor limitante, latitud y altura geográfica, por ejemplo. Factor limitante, latitud y altura geográfica. Temperatura, disposición de agua, tipo de suelo, etc. Hablamos de fotoperiodo. Los vientos y el relieve influyen sobre la distribución del agua, eso lo sabemos, ¿cierto? En la ladera de una montaña el agua corre rápidamente y no se tiende a acumular. El aire húmedo asciende, se enfría y llueve en esos lados de la montaña, pero del lado opuesto las lluvias son escasas. Entonces tenemos una ladera sombría y una ladera solana. En el caso de la quinta región, la ladera solana mira hacia el norte y la ladera sombría mira hacia el sur. Las formaciones vegetales en una y otra ladera son distintas porque son, si bien están en la misma latitud geográfica, son microclimas, ¿cierto? Ya lo habíamos visto esto.
Las formaciones vegetales en una y otra ladera son muy diferentes, y estas a su vez condicionan la presencia de otros organismos, ¿cierto? De la flora, perdón, de la fauna. La fauna que se adapta a ese tipo de suelo es distinta en la zona sombría a la de la zona solana. Ahí está una imagen que detalla lo que les digo. En la letra A dice según las horas del sol recibidas. Por ejemplo, la ladera solana recibe más sol que la ladera umbría, dice acá, puede ser sombría. La letra B dice según la dirección habitual del viento. ¿Ya? El viento generalmente, en este caso, va de izquierda a derecha, por lo tanto, la zona con más humedad es la zona barlovento, y la zona con menos humedad es la sotavento. La sotavento corresponde en la ladera que apunta hacia el poniente, en la cordillera de los Andes. La ladera que apunta hacia el poniente en la ladera de los Andes, perdón, en la cordillera de los Andes, es la sotavento. En cambio, la que está apuntando hacia el oriente, la ladera que va hacia el interior, hacia Argentina, esa es la barlovento. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar más nieve, más hielo eterno en la ladera de la cordillera que apunta hacia Argentina, hacia el oriente. Entonces tenemos microclimas en una misma latitud, ya sea por sol o por viento. Hay un ejemplo, ¿cierto?, de nuestra región. Esta es una imagen de verano, en donde tenemos la ladera solana, que es mucho más seca, ¿cierto?, porque le llega más el sol, apunta hacia el norte, y la ladera que apunta hacia el sur, que es la ladera umbría o sombría, que es mucho más húmeda, tiene menos sol, conserva más humedad en el suelo, hay más vida, vida vegetal, y eso hace que abunde también la vida de la fauna. Con la latitud la temperatura desciende hacia los polos y condiciona los vientos y las precipitaciones. La altitud también lo hace, ya que a medida que se asciende 180 metros, disminuye la temperatura en 1 grado Celsius. Esto hace variar, ¿cierto?, la formación vegetal y también la fauna. Entonces, otro factor importante es la altura respecto del nivel del mar. Cómo va disminuyendo la temperatura después de cierta altura, ¿cierto? 180, cada 180 metros por 1 grado. Eso después de los 600 metros más o menos. Porque, por ejemplo, acá en Limache estamos como a 200 metros, 300 metros sobre el nivel del mar y hay más temperatura que en la costa. Pero eso es otro aspecto, es un tema continental y cómo influye el mar como equilibrio térmico, ¿cierto? Ahí tenemos una imagen que nos muestra que hay distinta vegetación dependiendo de la cercanía a la costa. Hasta los 1600 metros podemos encontrar flora abundante, pero desde los 1600 para arriba ya disminuye mucho porque el clima es más duro, ¿cierto? Durante el día es caluroso y durante el invierno es muy frío. Entonces, sobre los 1000 metros de altura podemos pensar que disminuye 1 grado Celsius por cada 180 metros, más o menos. Por eso tenemos distintos hábitats, distintos microclimas en una misma latitud, solamente cambiando la altura geográfica. Fotoperiodo. Según la cantidad de horas luz, las plantas realizan la floración o germinación y caída de hojas, según sus adaptaciones particulares. De allí que hay plantas de días largos y otras de días cortos. ¿Ya? Ahí estamos hablando del fotoperiodo y cómo influye el sol sobre algunas flores o plantas. Ahí hay un ejemplo, ¿cierto?, del cadillo y el trébol respecto a la luz. Cómo influye la luz en el trébol y el cadillo. Cuando hay poca luz, tiende a florecer. Cuando hay mucha luz, no florece. En el caso del trébol, florece cuando tiene más luz. Cuando hay menos luz, no florece.
Aquí tenemos lo mismo, ¿cierto? Las plantas de un día corto florecen solo cuando el periodo de oscuridad excede cierto valor crítico. Así, el abrojo, por ejemplo, florece con 8 horas de luz y 16 horas de oscuridad, o sea, en invierno. Si el periodo de 16 horas de oscuridad es interrumpido, aunque sea brevemente, como se muestra a la derecha, la planta no florece. Entonces, por eso hay flores de invierno y flores de verano. Letra B dice, la planta de día largo, por otra parte, que no florece con 16 horas de oscuridad, lo hace si el periodo de lo hace si el periodo de oscuridad se interrumpe. Las plantas de día largo ofrecen solo cuando el periodo de oscuridad es menor que un valor crítico. La planta de día largo, entonces, por otra parte, que no florece con 16 horas de oscuridad, o sea, lo hace en primavera, verano, lo hace si el periodo de oscuridad se interrumpe. Las plantas de día largo florecen solo cuando el periodo de oscuridad es menor que cierto valor crítico. Entonces tenemos una planta de día corto, el abrojo, y una planta de día largo, el beleño. Por eso hay plantas que florecen durante el invierno y otras durante el verano. Los procesos vitales solo tienen lugar dentro de un rango de temperaturas en el cual el agua del medio interno de los organismos se encuentra en estado líquido. No se pueden congelar, no se puede congelar. Los procesos vitales solo tienen lugar dentro de un rango de temperaturas en el cual el agua del medio interno de los organismos, podríamos hablar de su sangre, se encuentra en estado líquido. En el caso de las plantas, la savia, que permite, ¿cierto?, el movimiento de nutrientes de las raíces a las hojas. Los seres vivos ocupan una franja de temperaturas que oscila entre los menos 18 y los 50 grados Celsius, en general, ¿ya? Por encima y por debajo de dichos límites se puede encontrar vida en estado latente, ya como semillas, por ejemplo, o especies consideradas extremófilas. Considerando esto, los márgenes quedan redefinidos entre los menos 200 grados Celsius y los 80 grados Celsius, ¿ya? Considerando la vida latente. ¿Profe? ¿Profe? Dígame. ¿Qué ejemplos hay de especies extremófilas, además de las semillas que dijo? Tenemos la bacteria, por ejemplo, Thiobacillus ferrooxidans, que es una bacteria que se nutre químicamente a través de degradar los sulfuros de cobre. Entonces, esa es la que se utiliza para la biolixiviación. Entonces, es extremófila, ¿por qué? Porque vive en ambientes ácidos y con temperatura a veces alta o baja. Ya, profe, gracias. Ya. Ahí tenemos lugares donde podemos encontrar especies extremófilas. Por ejemplo, en un geyser encontramos bacterias. ¿Qué más está mostrando ahí? Aguas termales, mucho frío. También encontramos bacterias. Por ejemplo, bajo el casquete polar de la Antártida se sabe que hay bacterias que viven prácticamente a 0 grados Celsius. Acuérdense que el hielo, la máxima temperatura que alcanza, la mínima, perdón, es 0 grados Celsius, no baja de eso. Por lo tanto, cuando uno está en un lugar con mucha nieve, mucho hielo, y hay, afuera hay 20 grados Celsius, lo ideal es refugiarse haciendo una cueva en la nieve o el hielo, porque si te introduces en una cueva de hielo o nieve en la cordillera cuando hay tormenta de nieve, viento blanco, viento blanco se genera después de los 10 grados bajo cero, pueden haber hasta 30 grados bajo cero. Lo ideal es refugiarse, ¿cierto?, en una cueva, pero eso hay que andar con una pala pequeña, ¿cierto?, para hacer una pequeña cueva y esperar que pase la tormenta bajo el hielo. Por eso los esquimales hacen iglú. El iglú es de hielo, pero en el iglú van a haber 1 o 2 grados adentro, ¿cierto? Porque pueden poner cosas calientes, incluso su misma temperatura ayuda a la temperatura de los cuerpos, ayuda a no enfriarse tanto. Entonces la clave es refugiarse del viento.
Ahora, ¿cómo podemos utilizar estos factores limitantes y su relación con los organismos? En el sentido de poder, por ejemplo, diseñar ambientes o microclimas para determinadas especies. Bueno, eso lo hacemos nosotros. Por ejemplo, cuando hacemos invernaderos para que las plantas puedan crecer en invierno o a temperaturas donde se desarrollan más altas. En mi caso yo tengo un acuario, ¿cierto?, de peces tropicales, le tengo un termostato, le tengo un filtro, ¿cierto?, que ayuda a airear el agua. Entonces tengo un microclima para que puedan existir, para que los factores limitantes, que serían la temperatura y el oxígeno en el agua, estén de acuerdo a su nicho efectivo donde ellos puedan vivir. La utilización actual es ocupar a las especies que tienen baja tolerancia a los cambios como bioindicadores. Entonces, hoy en día nosotros, de acuerdo a las especies que encontramos en un muestreo, por ejemplo, de aguas, podemos saber si el agua está o no está contaminada, ¿ya? Si está contaminada, si tiene mucho material fecal, van a existir determinadas especies que no existen cuando el agua no tiene ese nivel de contaminante. Así como hablamos de bioindicadores, ¿ya? Para eso se utilizan los bioindicadores, que son especies que tienen baja tolerancia a determinados factores, ¿ya? Entonces, cuando se encuentran es porque están esos factores. Entonces, hay especies que crecen, por ejemplo, cuando hay un exceso de materia fecal. Entonces, cuando esa especie la encontramos en agua que se supone es potable, significa que no está haciendo el trabajo bien la empresa, ¿cierto?, que se dedica a la distribución del agua. ¿Qué son los bioindicadores? Son atributos de los sistemas biológicos, depende de la especie, ¿cierto?, que se emplean para descifrar factores de su ambiente. ¿Qué significa eso? Que si encuentro una especie que sabemos que se mueve entre rango y rango de pH o rango y rango de contaminante, significa que esos factores están dados para que esa especie viva. Por lo tanto, me indican, como les decía, que el agua está contaminada. O al revés, ¿cierto? Inicialmente se utilizaron especies o asociaciones de estas como indicadores. Posteriormente comenzaron a emplearse también atributos correspondientes a otros niveles de organización. Por ejemplo, las comunidades o poblaciones. Entonces, si hay una determinada población, un número determinado de población o una comunidad, significa que hay factores que se están dando. Y eso de alguna forma es un bioindicador de si está bien funcionando el ecosistema o está mal funcionando, si está limpia el agua o está contaminada. Esto resultó particularmente útil en estudios de contaminación de agua, como les decía yo recién. Especies indicadoras. Las especies indicadoras son aquellos organismos o restos de los mismos que ayudan a descifrar cualquier fenómeno o acontecimiento actual o pasado relacionado con el estudio de un ambiente. ¿Ya? Las especies indicadoras son aquellos organismos o restos de los mismos que ayudan a descifrar cualquier fenómeno o acontecimiento actual. Por ejemplo, cuando encontramos ADN de este COVID-19, significa que ya pasó el virus por tu cuerpo. ¿Ah? O está vivo o está muerto. Eso es lo único que te indica el PCR. ¿Ya? No te dice si estás enfermo o no. Solamente te va a indicar si encuentran ARN, ácido ribonucleico, ¿cierto?, de este virus. Pero puede estar muerto, entre comillas, muerto el virus, ¿cierto? No se puede hablar de vida, desarmado ya, ya no está con capacidad reproductiva, pero te va a salir PCR positivo igual. Ahí vemos cómo los mismos, el mismo ARN o ADN de alguna especie te puede indicar si pasaste o no por una enfermedad. Las especies tienen requerimientos físicos, químicos, de estructura de hábitat y de relaciones con otras especies. Por eso, si aparecen o no aparecen, te van a determinar si existen o no las condiciones o los factores que permiten que esta especie exista. A eso se refiere.
A cada especie o población le corresponden determinados límites de estas condiciones ambientales, como nosotros lo estudiamos, factores ecológicos, entre las cuales los organismos pueden sobrevivir, límites máximos, ¿cierto?, cuando están en los extremos de la campana de Gauss, crecer en los niveles intermedios, en el óptimo, y reproducirse en límites más estrechos. En general, cuando más estenoica sea la especie, o sea, cuando su valencia ecológica es estrecha, cuando más estrechos sean sus límites de tolerancia, mayor será su utilidad como indicador ecológico. Entonces se utilizan especies estenoicas para conocer, ¿cierto?, el estado ambiental o medioambiental, por ejemplo, del agua. Cuando más estrechos sean sus límites de tolerancia, mayor será su utilidad como indicador ecológico, ¿ya? En cambio, si la especie es euroica, ¿cierto?, vive en un amplio rango de valencia ecológica, no te va a decir mucho, ¿cierto?, porque se va a encontrar con baja cantidad, por ejemplo, de restos fecales, o con mucha cantidad de restos fecales en caso del agua. Ahí no me sirve mucho. Las especies bioindicadoras deben ser en general, primero, abundantes, muy sensibles al medio de vida, o sea, en el fondo estenoicas, fácil y rápidas de identificar, bien estudiadas en su ecología y ciclo biológico, y con poca movilidad, porque si tienen mucha movilidad no los voy a detectar. Esto se hace con muestras, por ejemplo, en el agua, bajo microscopio. Macroinvertebrados bentónicos. Estos son algunos bioindicadores, ¿ya? Algunos bioindicadores. Por ejemplo, si encontramos la Perlidae, significa que el agua en general está contaminada con restos fecales, con una cantidad que puede impactar sobre nuestra vida. Macrófitas. Las macrófitas también son bioindicadores. Por ejemplo, si encontramos mucho luchecillo en una laguna, significa que hay poco oxígeno en el agua, y lo más probable es que no hayan peces. Estos peces también son bioindicadores. Ictiofauna. Parámetros físicos y químicos más utilizados en el estudio. Parámetros físicos y químicos más utilizados en estudios. Se refiere a bioindicadores, ¿cierto? Antes hay que nombrar y aclarar algunos conceptos. Norma primaria de calidad ambiental. Ojo con esto, ya estamos entrando en la parte final de la materia. Norma primaria de calidad ambiental. Se refiere a aquella norma de concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de estos, cuya presencia o carencia en el ambiente puede provocar problemas en la población humana. ¿Ya? Cuando hablamos de norma primaria nos estamos refiriendo al ser humano. Norma Profe, primaria, ser humano. ¿esa norma tiene algún número, o alguna ley o algo así? ¿O algún número? ¿No? Hay muchas normas primarias. Va a depender de qué elementos estemos hablando. ¿Ya? Porque Ahí. son normas primarias de suelo, normas primarias de atmosférica, normas primarias, va a depender, pero lo que importa es que la norma primaria se refiere a el cuidado de la vida humana. Ok, profe. Entonces la norma primaria de calidad ambiental es aquella que establece los valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos, va a depender, ¿cierto?, si la limitante es máximo o mínimo, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de estos, cuya presencia o carencia, por ejemplo en el caso del potasio cuando estábamos viendo las plantas, cuya presencia o carencia en el ambiente puede constituir un riesgo para la vida o la salud de la población. Se refiere a las personas, ¿ya? A la población de las personas. Ojo con eso. Norma secundaria tiene que ver con el medio ambiente. Norma secundaria tiene que ver con el medio ambiente.
Norma secundaria de calidad ambiental, aquella que establece los valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente puede constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente. ¿Ya? Estamos hablando del medio ambiente o la preservación de la naturaleza. O sea, cuando estamos hablando de afectar el medio ambiente o afectar alguna especie de la naturaleza, estamos hablando de normas secundarias. Cuando estamos hablando de algo que puede afectar al ser humano, norma primaria. Aquí en Chile es así, pues. Hay en otros países, por ejemplo, que tienen solamente una norma. O sea, lo que afecta al medio ambiente tiene que afectar al ser humano. Lo que pasa es que aquí la norma secundaria es más permisiva, ¿ya? La norma secundaria es más permisiva que la norma primaria. Pero lo ideal sería, como en otros países desarrollados tienen una sola norma, por lo que afecta al medio ambiente debe afectar también al ser humano. Por lo tanto, la norma no es tan permisiva, porque es tan estricta como la norma primaria nuestra para el medio ambiente. A eso me refiero. Actualmente Chile no posee normativas secundarias para la calidad del aire, ni menos para el suelo. O sea, como que no nos interesa lo que le ocurre a la naturaleza. A eso se refiere. Actualmente Chile no posee normativas secundarias para la calidad del aire, ni menos para el suelo. O sea, no tenemos normativa de suelo. Por lo tanto, por eso es tan importante, ni siquiera tenemos normativa de suelos como norma primaria. Existe un proyecto de norma secundaria de calidad de las aguas continentales, superficiales y marinas. Creo que no sé si habrá salido. Existe un anteproyecto de norma secundaria de calidad de las aguas continentales, ¿ya? Superficiales y marinas. O sea, las que están a la orilla de la costa, o las aguas continentales que pueden ser los ríos, ¿cierto? Los lagos. Entonces, mientras nos salen las normas, uno se dedica a estudiar normas de afuera, como la norma española, la norma de la Comunidad Europea, la norma alemana de suelo, por ejemplo. Esa es la que yo utilicé en mi magíster para ver si el suelo era contaminante o no para el medio ambiente. Utilicé la norma de suelo europea, que te dice, por ejemplo, que lo máximo permitido es 100 partes por millón de cobre en el suelo. 100 partes por millón de cobre en el suelo. O sea, si tengo una tonelada de suelo y tengo 101 gramos de cobre, 101 gramos de cobre en el suelo, significa que está sobre la norma. Porque gramos en toneladas son partes por millón. Anteproyecto de normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales de las cuencas del río Maipo, Cachapoal, Valdivia, Biobío, Elqui, entre otras. No sé si habrán salido ya estas normas. Por lo menos cuando estudié esto todavía no salían. Ahí se puede ver si han salido o no. Norma 1333, agua para diferentes usos. Por ejemplo, aquí tenemos normas dependiendo para el uso que tenga. Esta norma se debe aplicar a las aguas destinadas a los siguientes usos. Por ejemplo, agua para consumo humano, es el agua potable, ¿cierto? Agua para la bebida de animales. Esa norma obviamente es más tolerante, ¿cierto?, a contaminante. El agua para la bebida de animales es más tolerante que para el consumo humano. El agua de río es más tolerante aún. Y el agua de recreación y estética es más tolerante aún, ¿ya? Entonces, no es lo mismo, no significa que si hay un lago que yo me pueda bañar, por ejemplo, en caso de uso recreacional, sirve para tomar, ¿entiendes? Entonces, si uno está en el lago Villarrica, no se le ocurra tomar agua del lago Villarrica, porque no es apta para la vida humana, va a tener contaminantes que sirven para bañarse, pero no para tomarlo. Entonces tenemos dentro de la norma de recreación estéticas, una solamente para estética, otra para recreación con contacto directo con esa agua y otra para recreación sin contacto directo con esa agua, ¿ya? Y hay otra norma que es para la vida acuática, que es la que falta, ¿cierto? La norma de la vida acuática, la norma secundaria. Estos son todo lo que estamos hablando, son normas primarias, básicamente.
Tabla de requisitos generales de aguas destinadas a la vida acuática. Tabla, requisitos generales de aguas destinadas para la vida acuática. Entonces tiene que haber oxígeno disponible en el agua, que se mide en miligramos por litro. Lo mínimo, ¿cierto? 5 miligramos por litro. El pH tiene que estar entre 6 y 9. La alcalinidad total, o sea, cuánto carbonato de calcio puede haber en miligramos por litro, 20 miligramos por litro, como mínimo. Turbiedad, o sea, bajo ese nivel de 20 miligramos por litro no va a haber vida acuática. Turbiedad debido a la descarga de efluentes, por ejemplo, unidades en escala de sílice, no debe aumentar el valor natural en más de 30 unidades. O sea, el que se encuentra en forma normal no puede estar sobrepasado más de 30 unidades. Temperatura. En flujo de agua corriente no debe aumentar el valor natural en más de 3 grados. Entonces, si hay flujo de agua corriente, no debe aumentar el valor natural en más de 3 grados. Si estoy metiendo un efluente en un río, no puede tener más de 3 grados que la que tiene el río. Color. Ausencia de colores artificiales. Sólidos flotantes visibles y espumas no naturales deben estar ausentes. Tanto los sólidos flotantes, visibles y espumas no naturales. Sólidos sedimentables no deben exceder el valor natural. Petróleo o cualquier tipo de hidrocarburo. No debe haber detección visual. No debe haber cubrimiento de fondo. No debe haber olor perceptible respecto a los hidrocarburos para que haya vida acuática. Parámetros físicos y químicos más utilizados para medir calidad de aguas. El color, la turbidez, el olor, el sabor. Parámetros físicos, sólidos totales, por ejemplo, sólidos suspendidos, sedimentables y no sedimentables, sólidos filtrables, que pueden ser coloidales y disueltos, temperatura, conductividad, radioactividad. Todos esos son elementos clave para determinar la calidad de las aguas. Parámetros químicos, salinidad, dureza, pH, alcalinidad, acidez, oxígeno disuelto, materia orgánica, demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno, COT, carbono orgánico total, bionutrientes, específicamente nitrógeno y fósforo, otros compuestos, metales pesados, sobre ciertos niveles, ¿cierto? No puede haber vida, aniones y cationes, sustancias indeseables, sustancias tóxicas. Análisis típico de calidad de agua bruta dulce. Análisis típico de calidad de agua bruta dulce. El pH, ¿cierto? En un río debería ser de 6. En la parte baja del río, 7,5. En un acuífero calizo, se refiere a agua subterránea, 7,2. Acuífero de arena o arcilla, 7,8, debiera ser el pH. Sólidos totales, 50 en un río en donde hay más, donde el régimen es más turbulento, por eso dice curso alto. 50 sólidos totales en miligramos por litro. En el curso bajo, o sea, cuando el caudal es más laminar, 400 miligramos por litro. En un acuífero calizo, 300 miligramos por litro. En un acuífero de arcilla o arena, 525 miligramos por litro. Alcalinidad, 20, en el caso de un curso alto de río. Curso bajo, donde el movimiento es más laminar, 175 miligramos por litro. 110 en un acuífero calizo. Y no debía ser detectado en un acuífero de arena o arcilla. La dureza, que tiene que ver con el carbonato de calcio también, debe ser 10 en el curso alto, máximo 200 en un curso bajo, 200 en un acuífero calizo y en arena 350. Ese debe ser el parámetro normal, ¿cierto? El color 70, 40 tiene que ver con la capacidad de traspasar la luz, ¿cierto? Acuífero calizo menos 5, acuífero de arcilla menos 3. Turbidez tiene que ver con el color también, 5 NTU, 50 en el curso bajo
menos 5 en el acuífero calizo, agua subterránea, y en un acuífero o agua subterránea de arena o arcilla, menos 3, menor a 3, perdón. Coliformes fecales, a eso me refería yo. Coliformes fecales totales, 20 en el curso alto. En el curso bajo, 2000. Ya han ingresado hartos efluentes, ¿cierto? Posiblemente efluente de desecho humano. 5 en un acuífero calizo, máximo. Y solamente detectable en un acuífero de arena o arcilla, ¿ya? Entonces el acuífero calizo, como ustedes pueden ver, es mucho más limpio que en el curso alto de un río incluso. Ya, chiquillo, voy a parar por ahora. Ya, profe.